En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Buenas tardes a todos. Vamos a ofrecer esta misa por todos ustedes y por sus intenciones, y por todos nuestros familiares que descansan en paz, que el Señor los acoja en su reino. Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor, que es bueno con nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Señor Dios, que unes en un mismo sentido los corazones de tus fieles, impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas, a desear lo que prometes, para que en medio de la inestabilidad del mundo estén firmemente anclados nuestros corazones, donde se halla la verdadera felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse, vamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro de Josué. En aquellos días, Josué convocó en Siquem a todas las tribus de Israel y reunió a los ancianos, a los jueces, a los jefes y a los escribas. Cuando todos estuvieron en presencia del Señor, Josué le dijo a su pueblo: si no les agrada servir al Señor, digan aquí ahora a quién quieren servir. A los dioses a los que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuyo país ustedes habitan. En cuanto a mí toca, mi familia y yo serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor es nuestro Dios. Él fue quien nos sacó de la esclavitud de Egipto, el que hizo ante nosotros grandes prodigios. Nos protegió por todo el camino que recorrimos y en los pueblos por donde pasamos. Así pues, también nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Palabra de Dios. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor. Que se alegre su pueblo al escucharlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Los ojos del Señor cuidan al justo, y a su clamor están atentos sus oídos. Contra el malvado, en cambio, está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Escucha el Señor al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta las almas abatidas. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Muchas tribulaciones pasa el justo, pero de todas ellas Dios lo libra. Por los huesos del justo vela Dios, sin dejar que ninguno se le quiebre. Salva el Señor la vida de sus siervos, no morirán quienes en Él esperan. Haz la prueba y verás. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, respétense unos a otros por reverencia a Cristo. Que las mujeres respeten a sus maridos, como si se tratara del Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador de la Iglesia, que es su cuerpo. Por lo tanto,
Así como la Iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres sean dóciles a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su Iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificándola con el agua y la palabra, pues Él quería presentársela a sí mismo toda resplandeciente, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. Así los maridos deben amar a sus esposas como cuerpos suyos que son. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Esto es un gran misterio y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. Palabra de Dios. De pie, por favor. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de eso, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Las palabras, nuestra palabra sirve para muchas cosas. La palabra humana sirve para muchas cosas. Primero,
y lo más importante, la palabra humana sirve para comunicarnos. Nos ayuda a comunicarnos y a dialogar con las demás personas. Esta es una carencia que tienen los animales, por ejemplo. No hablan, no pueden tener una comunicación más efectiva con los demás. Pero las personas sí hablamos, y el habla nos sirve para la comunicación. Cuando en la parroquia tenemos los retiros para matrimonios, por ejemplo, se les pone a hacer un ejercicio donde ellos describan cuál es una de las principales carencias o problemas que tienen como pareja. Y muchos de ellos dicen, es que nos falta más comunicación, nos falta más diálogo entre nosotros. Vamos a trabajar un poquito para dialogar más, para comunicarnos más. Por lo tanto, la palabra nos sirve para comunicarnos, para entender a la otra persona. También la palabra nos sirve para expresarnos. Una persona muda, una persona que no puede hablar, tendrá otras maneras de comunicarse. Y por eso se dice que hay un lenguaje corporal, un lenguaje expresivo, un lenguaje de señas. Pero la mejor comunicación la establecemos con nuestra palabra. Una persona que no puede hablar tiene una carencia muy grande. Aunque se comunique de otras maneras, no puede hablar. No puede comunicarse efectivamente con otros. Aunque intente con señas que los demás lo entiendan. La palabra también nos sirve para expresarnos, para expresar nuestros sentimientos, para expresar nuestras emociones, y dentro de todas esas emociones, lo que guardamos aquí, nuestros enojos, nuestras tristezas, nuestras alegrías. La palabra es un medio para expresarnos. La palabra, ¿para qué más nos servirá? ¿Para qué más sirve la palabra? ¿Para qué más nos servirá la palabra? Para aconsejar a alguien. La palabra también nos sirve para consolar, para aconsejar y para consolar al triste, para aconsejar a aquella persona que anda como desorientada. La palabra también nos sirve para corregir, para llamar la atención. La palabra también nos sirve quizá para hacer reír a la otra persona. La palabra nos sirve para decir la verdad, por ejemplo. Pero también la palabra sirve para mentir. También la palabra humana sirve para calumniar, para enjuiciar. Muchas veces utilizamos nuestra palabra para insultar, para faltar al respeto a los demás. Otras veces utilizamos nuestra palabra también para, por ejemplo, mentir. Utilizamos nuestra palabra para mentarle la madre a alguien, ¿no? Utilizamos nuestra palabra también para enjuiciar a otras personas. Utilizamos nuestra palabra para quejarnos o para hablar mal de los demás. Nuestra palabra también la utilizamos para herir a los otros. Basta una palabra para que muchas veces una persona se sienta herida. Basta una palabra para que muchas veces una persona se sienta insultada. Basta una palabra. ¿Cuán importantes entonces son las palabras? Y aquí surge una pregunta. Tu capacidad de hablar y tu capacidad de pronunciar palabras, ¿para qué utilizas esa capacidad? ¿Para qué utilizas sus palabras? Alguien pudiera decir, yo mi palabra la utilizo para aconsejar. Alguien pudiera decir, pues yo mi palabra a veces la utilizo para regañar y para faltarle al respeto a mis hijos.
Yo mi palabra, a veces la lengua se me ha ido y he hablado de los demás. Pero en otras ocasiones mi palabra la he utilizado para consolar a una persona, para decirle palabras de afecto a una persona que estaba triste y que se sentía mal. ¿Para qué utilizas tus palabras? ¿Para qué utilizas esa capacidad de hablar que Dios te dio? ¿Por qué les hablo de la palabra? Porque en el Evangelio que acabamos de escuchar, el apóstol Pedro le dice a Jesús: Señor, tú tienes palabras que dan vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Muchos otros no le hicieron caso a Jesús. Muchos otros no le creyeron a su palabra. Y puesto que no le creyeron a su palabra, dice el Evangelio, algunos se echaron para atrás, porque no escucharon las palabras tan valiosas que salían de la boca de Jesús. Y dice el Evangelio que muchos lo abandonaron. Y Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿también ustedes me quieren abandonar? ¿No los convenzo? ¿No les convence mi palabra? ¿No les convencen mis enseñanzas? ¿No les convence el Evangelio y la buena noticia que yo les quiero transmitir? Y se fueron, lo abandonaron. ¿Por qué lo abandonaron? Porque se sintieron ofendidos por lo que decía Jesús. Se sintieron ofendidos por las palabras que pronunciaba Jesús. ¿Por qué no les gustaba lo que Jesús decía? Porque las palabras de Cristo no se ajustaban a lo que ellos creían, no se ajustaban a lo que ellos pensaban, y por eso mejor huyeron. A los que huyeron y a los que se echaron para atrás, les pasa como nos pasa a muchos de nosotros, que por no comprometernos con algo, mejor huimos. A los que se echaron para atrás o se fueron, les pasa muchas veces a aquellos que cuando Jesús, o sienten que las palabras de Jesús son para ellos y no les parecen lo que Jesús les dice, pues mejor terminan diciendo: no creo en Él, y alejándose de su presencia. Pero San Pedro, distinto a todos los demás que se alejaron, le dice a Jesús: Señor, yo sí te creo. Tus palabras a mí sí me convencen, porque tus palabras no son palabras humanas. Tus palabras son palabras que dan vida. Tú solamente, Señor, tienes palabras de vida eterna. Y la palabra de Jesús es distinta. Las palabras que pronunciaba Jesús eran diferentes. Eran palabras que daban vida, vida eterna. ¿Por qué son palabras que dan vida eterna? Porque la palabra eterno o la palabra eterna hace referencia a algo permanente. Eterno hace referencia a algo que no se acaba. Cuando San Pedro le dice a Jesús: Señor, tus palabras son palabras de vida eterna, le está diciendo: tú no pronuncias palabras vacías, Señor. Tú no pronuncias palabras sin sentido. Tú no pronuncias palabras superficiales. Tus palabras duran para siempre. Tus palabras dan vida, vida eterna. ¿Cuánto tiene que murió Jesús? ¿Cuánto tiene que pronunció Jesús? Y nosotros hasta la fecha seguimos comprobando que Jesús tiene palabras de vida eterna. Porque sus palabras no pasan de moda, porque sus palabras permanecen. La palabra de Jesús es una palabra de vida eterna porque no es superficial. La palabra de Jesús es una palabra de vida eterna porque da vida. A cuántos desconsolados y tristes Jesús les inyectaba ánimo. Sus palabras dan vida. A cuántos desanimados que ya no querían seguir adelante, Jesús les decía: levántate, vale la pena seguir viviendo. A cuántos que se sentían que nadie los apreciaba y los quería, Jesús les decía: pero mi Padre sí te ama y yo también.
¿A cuántas personas que se sentían juzgadas, Jesús les dijo, yo no te juzgo? Mis palabras no son para juzgarte, mis palabras son para decirte, yo no te condeno. Las palabras de Jesús dan vida eterna. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Las palabras de Jesús servían para orientar. A veces Jesús también reprendía. Jesús con su palabra se hacía sentir cercano a los demás. Jesús que con su palabra comprendía a los demás. Jesús con su palabra no hería a los demás, no juzgaba a los demás. Jesús sabía utilizar sus palabras de manera correcta. Seguramente en tiempos de Jesús, los escribas y los fariseos y muchas otras personas, sus palabras las utilizaban para engañar. Sus palabras las utilizaban para hacer falsas promesas que no cumplían. Muchas personas no tienen palabra. Cuando las personas rompen un pacto, quiere decir que no tienen palabra. Muchos, por otros que les han quedado mal, ya no les basta la palabra de los demás. Algunos otros dicen, cuando arreglan un asunto, no necesitamos firmar nada. No te preocupes que así quede, basta la palabra. Y le dice el otro, ¿qué palabra ni qué nada? Vamos a firmar. Las palabras humanas se las lleva el viento. Las palabras humanas son superficiales. Nada de que palabra, mi palabra, te doy mi palabra. Muchas veces alguien dice eso porque otros le han quedado mal en sus palabras. Le han dicho, te prometo esto y no lo han hecho. Se han prometido, han hecho un pacto de palabra y no lo han cumplido. Por eso, a diferencia de las palabras de Jesús, las palabras humanas son superficiales. A veces pronunciamos palabras de dientes hacia afuera. A veces nuestras palabras no permanecen. Nuestras palabras con mucha facilidad se las lleva el viento. Nuestras palabras incluso las utilizamos para traicionar. Nuestras palabras incluso las utilizamos para hacer sentir mal a alguien. Señor, muchas personas nos han engañado. Ya no confiamos en nadie. Nos han engañado los fariseos, nos han engañado los escribas, nos han engañado muchos. Por eso ya no sabemos en quién confiar. Pero en ti sí confiamos. Tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos, por lo tanto, en un Dios cuya palabra permanece, cuya palabra es fiel, cuya palabra es firme, cuya palabra no engaña. Y por eso Jesús tiene palabras de vida eterna. ¿Le creen ustedes a Dios? ¿Le creen ustedes a Jesús? Fíjense que cada domingo escuchamos su palabra. Cada domingo Él nos habla. Y por lo menos yo, cada domingo, no porque prepare una homilía, no porque prepare una reflexión, cada domingo y diariamente puede uno escuchar el mismo evangelio 100 veces. Pero cada vez que uno escuche el evangelio, por lo menos a mí, me dice algo distinto. Y uno puede jugar con las palabras, con el mensaje, uno puede jugar con las ideas de la palabra de Dios, pero cada domingo la recibimos. Nosotros nos acercamos a escuchar esa palabra que da vida. ¿Cuántos de ustedes vienen a misa y parece que están viviendo una situación de vida y lo que escuchan en la palabra, dicen ustedes, este domingo la palabra me quedó como anillo al dedo. Este domingo la palabra me llegó más. Yo no escogí la lectura de la palabra de Dios, pero este domingo la palabra me ayudó mucho porque yo me encontraba en una situación complicada, un tanto desorientado y desorientada, y la palabra de Dios me aclaró dudas. La palabra de Dios me hizo sentir mejor.
La palabra de Dios me animó. O algunos dirán, hoy la palabra de Dios también me corrigió. Hoy la palabra de Dios también me llegó. O como dicen ustedes, hoy la palabra de Dios me aventó buenas pedradas. Qué bueno. Cuando te aviente buenas pedradas, no te quites, quédate ahí. No importa que te duelan, no importa que te duelan esas pedradas. Son palabras o son pedradas que te da la palabra de Dios. Acéptalas también con mucha humildad. Cuando las palabras de Dios también te corrijan, y también en algún domingo que las escuches te exhorten, y también en algún domingo que las escuches te llamen la atención también. Queremos solamente escuchar palabras bonitas, pero para cada circunstancia de la vida necesitamos palabras distintas. Hagamos nuestra esa frase de Pedro que dice: Señor, ante un mundo que engaña con su palabra, ante un mundo que miente con su palabra, ante un mundo cuyas palabras son superficiales, me acerco a ti, porque solamente tú tienes palabras de vida eterna. Vamos a pedirle al Señor más firmeza en nuestras palabras. Vamos a pedirle al Señor que nuestra palabra la utilicemos para cosas buenas. Vamos a pedirle al Señor que nuestra palabra la utilicemos para cosas de provecho. Que nuestra palabra no solamente la utilicemos para hablar, que nuestra palabra la utilicemos para corregir cuando sea necesario, para orientar cuando sea necesario, para consolar cuando sea necesario, para decir la verdad cuando sea necesario. Señor, ayúdame a que mis palabras se parezcan un poquito a las tuyas. Pidámosle al Señor ser cristianos de palabra, ser hombres y mujeres que tengan palabra, y que los demás le crean a las palabras que nosotros decimos. Pónganse de pie. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesús su Hijo, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida? ¿Creen en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica? Repetimos todos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar. En Cristo nuestro Señor. Amén. Pidamos, hermanos, al Señor que venga a nuestro auxilio y por el honor de su nombre escuche nuestra oración. A cada petición vamos a responder, te lo pedimos, Señor. ¿Todos? Para que el Señor en su infinita bondad se acuerde del Papa Francisco y de nuestro obispo José Antonio. Oremos. Para que Dios conceda a los que trabajan la tierra lluvias oportunas y buenas cosechas. Oremos. Para que el Señor infunda en el corazón de nosotros pecadores un vivo y sincero arrepentimiento de nuestras culpas. Oremos. Para que el Señor conceda sus dones a nuestros familiares, amigos y bienhechores. Oremos. Por todos ustedes y por sus familias. Oremos. Por las intenciones de las personas que participan de la transmisión. Oremos. Señor Dios, que por medio de Cristo, el Verbo eterno, nos has hecho descubrir tu amor, escucha nuestras oraciones e ilumina a tus fieles con la luz del Espíritu Santo, para que nada nos aleje de Cristo, el único que tiene palabras de vida eterna y vive y reina por los siglos de los siglos. Pueden sentarse.
Pónganse de pie, por favor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que con un mismo y único sacrificio adquiriste para ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Cristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y somos. Y todavía peregrinos en este mundo no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura. Porque al poseer las primicias del Espíritu por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Padre, de todos tus hijos difuntos que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Hermanos, Él es Jesús, el pan de la vida. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Quienes van a participar de la comunión pueden acercarse haciendo una sola fila. Si no van a comulgar, siéntense.
Oremos. Te pedimos, Señor, que la obra salvadora de tu misericordia fructifique plenamente en nosotros, ya es que con la ayuda continua de tu gracia de tal manera tendamos a la perfección que podamos siempre agradarte en todo. Por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. A vivir lo que aquí hemos celebrado, pueden ir en paz. Que pasen todos muy buen domingo y que el Señor los acompañe durante toda la semana. Dios los bendiga.